Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar para que no sea yo hablando lo que me parece, porque yo tengo muchas opiniones que no sirven para nada. Pero la palabra del Señor sí sirve, y la palabra del Señor obra en nosotros. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, hoy te pedimos algo muy simple: derrama de tu Espíritu en esta hora. Derrama de tu Espíritu Santo en mí, para que no sea yo hablando lo que me parece, sino que sean tus palabras, que sea tu iglesia siendo edificada por tu palabra, que seas tú también obrando en el corazón de cada uno de nosotros, y me incluyo, Padre, porque tu palabra tiene que obrar en mí, en cada uno de los que estamos oyendo, en cada uno de los que estarán oyendo más tarde, pero que seas tú, Señor, llenándonos de tu palabra, de tu vida, de todo lo que viene de ti, y que esa palabra se convierta en vida para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta porción de Juan yo creo que es una de las más conocidas y una de las más habladas en todas partes, y todo el mundo sabe: sí, Jesús multiplicó los panes, los peces, tan chévere. Hay muchas formas de abordar esta escritura, y una de esas, y para mí lo más importante, es en este momento hablarlo por los personajes. Aquí hay mucha tela que cortar, pero hoy yo me quiero enfocar en los personajes. Hay 3 personajes muy importantes aquí: Jesús, el primero, los discípulos y los seguidores. Entonces, vamos a ver qué hace Jesús. Vamos a dar un poquito de contexto. El capítulo 5, Jesús sanó a un hombre que tenía 38 años, paralítico, y eso fue una señal impresionante. Pero la gente, en vez de alegrarse, la gente en vez de decir: oh, por Dios, este era el que iba a venir, ese era el que decía Isaías 35, que iba a hacer saltar al cojo, que iba a darle vista a los ciegos, este es. No, lo que hicieron fue perseguirlo porque sanó el día de reposo. Entonces, aun cuando los religiosos y la gente tan piadosa estaba molestando a Jesús, persiguiéndolo, aquí nos cuenta Juan en el capítulo 6 que lo seguía gran multitud. No era un grupito, no era una multitud, era una gran multitud que lo seguía, porque había visto las señales. Y habiendo visto las señales, la gente dijo: tiene algo especial. Y ese algo especial era lo que movía a la gente a seguirlo. Y Jesús ve a esa gran multitud
y los ve y le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a alimentarlos? En otros evangelios dicen que Jesús sintió compasión de la gente al verla. Eso es demasiado bonito, porque Jesús da la palabra, sí, Él nos da la palabra, Él nos da para nuestro espíritu, pero no se queda allí. Jesús también, Dios, nos provee para lo que nosotros necesitamos en la carne. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a este gentío? Y yo me imagino la cara de Felipe, ¿cómo así? Me pregunta a mí, no va a alcanzar la plata. Y Jesús no se pone a discutirle a Jesús no se pone a discutirle a Felipe absolutamente nada. Luego vamos a ver solamente lo que hace Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, hagan recostar a la gente. Jesús va a sus discípulos, consulta con sus discípulos, habla con sus discípulos. Y a quien le da el pan y los peces para que lo vayan a repartir a la multitud que estaba recostada, es a los discípulos. Jesús ha podido decir, todo el mundo coge una piedra, cierren los ojos, la convierto en pan. Porque si Satanás le dijo a Jesús que cuando lo tentó, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿podía o no podía hacer eso? Jesús podía hacer llover pan del cielo, ¿podía o no podía hacerlo? Pero Jesús decidió hacerlo de una manera diferente. Lo hizo primero preguntándole a sus discípulos, ¿cómo vamos a hacerlo? Y segundo, lo hace a través de ellos. Jesús no va directamente a la multitud. Jesús usa a sus discípulos para hacerle llegar el pan a la multitud. Y luego les dice, después de que todo el mundo fue saciado, recojan todo. Recojan todo. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que nosotros vemos de parte de Dios. Él provee todo lo que necesitamos y más. Y yo no sé si a veces a ustedes les ha pasado que uno siente como que Dios lo tiene a uno ahí en disciplina todo el tiempo porque uno es tan pichurrio en la vida que tienen que tenerlo en disciplina. Y me van a dar poquito, apenas lo que necesito, porque Dios sabe cómo soy y me tiene ahí, derechito. Pero aquí Dios nos está mostrando algo diferente en su palabra. Él no nos da de a poquito, sobreabundante. Ese es Dios, sobreabundante. Así que si en este momento están sintiendo, me toca poquito porque me tienen ahí probándome, pues sépalo. Aquí la palabra está diciendo que Él no da apenas lo necesario. Sobraron 12 cestas de panes, de pedazos de pan. Y todo el mundo quedó saciado. Entonces nosotros estamos viendo qué hace Dios. Pero vamos al segundo grupo de gente, o mejor dicho, a los segundos personajes, el grupo, los seguidores. Si yo les preguntara ahorita a ustedes quiénes se sienten discípulos y quiénes se sienten seguidores, no me respondan porque yo sé que a veces nosotros respondemos dependiendo de lo que digan los demás. ¿Cuántos se sienten seguidores? ¿Cuántos se sienten discípulos? A ver, ¿qué digo? Y realmente eso lo sabemos nosotros de nuestro corazón solamente. ¿Soy seguidor o soy discípulo? Porque ¿qué hacen los seguidores? Ellos están viendo las señales y saben que Jesús tiene algo especial. La mayoría de nosotros habrá llegado a los pies del Señor o se habrá acercado alguna vez a Jesús porque vio algo diferente. Porque de repente a alguien que yo conocía que es cristiano le va bien, entonces veamos qué hace la multitud ve las señales, la multitud está viendo que Jesús tiene algo especial y lo sigue. Y lo siguen porque así como cada uno de nosotros habrá visto que Jesús obra, que Dios obra en la vida de la gente, que Dios obra en otros y queremos eso para nosotros también. Y no está mal. O sea, pilas, porque a veces todos nosotros creemos como que, y aquí yo sé que aquí Diego me va a empezar a arrugar la cara. Yo sé que a veces todos queremos de una vez entrar y dar la vida, pero pilas, nosotros empezamos como seguidores. Yo creo que ninguno aquí empezó como discípulo. Creo que todos empezamos de a poquito, acercándonos. Y hubo gente aquí que miró las señales que hacía Jesús y tomó la decisión de seguirlo.
Y a esos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, recuéstense aquí en la hierbita. Ustedes recuéstense por aquí. Y se iban recostando en la hierba tranquilos. Ellos vieron a Jesús, lo siguieron. Los discípulos les dicen, recuéstense, cálmense. Así como en el Salmo 23, me pastoreará, en verdes prados me hará descansar. Ahí estaban ellos, ricos, esperando qué será lo que va a pasar, y de repente empiezan a llegar los discípulos con las canastas a darles pan, a darles peces. Y ellos habrán dicho, ¿pero dónde salió todo esto? ¡Qué maravilla! ¡Cómo Dios nos provee! Y yo creo que todos nosotros nos hemos sorprendido alguna vez al ver cómo Dios nos provee. El hecho de que estemos aquí, en medio de una pandemia que ha matado millones de personas en el mundo, aquí estamos nosotros porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Aquí estamos porque Dios ha sido bueno. No es porque yo me cuide, que también influye. O sea, sígase cuidando, por favor, no vaya a aprovechar y decir, no, es que Dios me va a cuidar porque sí. No, nos cuidamos, pero Él ha sido misericordioso, Él ha guardado nuestras vidas. Él nos ha provisto en medio de una situación mundial de hambre, de escasez, de crisis. Y aquí estamos. Quizás algunos pasaron hambre en algún momento, pero Dios les proveyó. Pero Dios obró. Y no fue que Dios sacó la mano del cielo y le dijo, tome. Dios usó a su iglesia. Dios usó a sus discípulos para que nosotros hoy podamos decir, Él obró. Lo que pasa es que yo no sé si yo soy la única soberbia aquí que le pasa, pero es que yo quisiera más bien que me diera un trabajo donde ganara suficiente y yo poderme comprar mis cositas y no depender que nadie me dé nada, ¿cierto? Eso es más rico. Pero no, Dios usa a su iglesia. Él está usando a su iglesia para que cada uno de nosotros reciba no solamente el pan físico, el pan para la carne, sino que cada uno de nosotros habrá recibido la llamada de un hermano que, oiga, ¿sabe qué? Siento que usted está mal, ¿quiere que oremos? ¿Quiere que oremos? ¿Está pendiente el uno del otro? ¿Están pendientes de cuidarse el uno al otro? Y esa es una forma en la que Dios nos hace llegar, en la que el Señor nos hace llegar su bendición, con la oración de los hermanos, con el apoyo material también, con todas las cosas, con todos esos pequeños detalles, con la simple llamada de alguien que diga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que leamos la palabra? ¿Quieres que hagamos algo? ¿Quieres hablar? ¿Quieres desahogarte? Y ahí nosotros todos hemos sido provistos por Dios, provistos por el Señor a través de su iglesia. Y entonces nosotros vemos que aquí los seguidores ricos, sentaditos en el pasto, están recibiendo de lo que el Señor les da por medio de sus discípulos. Y aquí entramos al tercer grupo de personajes, los discípulos. A los discípulos les toca un poquito más dura, dejemos la bobada por esa gente. Llega el pobre Felipe y el Señor le dice, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Yo me imagino a los demás viéndose, y corcharon a Felipe. ¿Cómo van a alimentar a toda esa gente? Felipe, me imagino que me pregunta a mí el Señor, Adriana, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a toda esta gente? Y yo le hubiera dicho lo mismo que Felipe. No sé, imposible. Es imposible. Y a veces nosotros mismos sirviendo al Señor vemos la dimensión de la situación que tenemos al frente y decimos, es imposible. Ni porque trabajáramos todo el año podemos ayudar a toda esta gente. Pero dice la Escritura que el Señor lo estaba probando. Él sabía qué iba a hacer. Jesús no tiene necesidad de que nosotros le demos idea. Él sabe lo que va a hacer. Y lo que quiere ver es si nosotros respondemos
conforme a lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas o si nosotros realmente confiamos en Él. Como le dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, mándame a mí. Felipe tal vez debió responder, yo no sé, Señor, pero lo que tú me digas que haga, yo lo haré. Tal vez eso debió de responder Felipe. Pero él dijo muy humanamente, que va, no se puede. No se puede. En otros evangelios van a contar Marcos y Mateo, que los discípulos le dijeron a Jesús, manda a esta gente para su casa. Citicos, están pasando hambre. Váyanse para su casa. Pero Jesús tiene otro plan y tiene otro plan que involucra también a la multitud, pero también a los discípulos. Y luego llega Andrés todo bonito, dice en otras traducciones que Andrés le dice, aquí hay un muchachito, un niño, con 5 panes de cebada y 2 peces. Un niño. ¿Pero qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? O sea, Andrés llega y me imagino que el niñito le habrá dicho, señor Andrés, es que aquí he escuchado lo que está pasando y tengo 5 panecillos y 2 pececillos. Ay, ternurita. Ok, gracias, mi amor, tan bonito. Pero por dentro estaba sintiendo, esto no sirve para nada. A ver, ¿será que eso no nos pasa a nosotros cuando vemos a alguien chiquito, alguno de los pequeñitos que dice, yo tengo esta idea y yo quiero llevar el evangelio de esta manera? Y entonces uno siente como discípulo, ¿no? Porque ya somos discípulos y ya estamos como en otro nivel, entonces decimos, eso no va a servir para nada. Usted lo que tiene que hacer es un grupo de estudio. Y no me regañes con esa mirada, Diego. A veces nosotros creemos, si no es así como está establecido, no va a servir. Entonces nosotros estamos poniéndole límites a lo que el Señor puede hacer. Lo que estaba diciendo Diego, las reuniones de pareja, las reuniones de jóvenes, las reuniones cualquiera que se haga de mujeres, de hombres, lo que se está haciendo aquí en la iglesia, por muy pequeño que sea a la vista de los que pueden creer, eso no va a servir para nada. Pues, ¿qué hizo el Señor con esos 2 pececitos y esos panes? Los bendijo, dio gracias a Dios y ¿sabe qué? Con esos 5 panes y con esos 2 peces se alimentó una multitud de solo hombres, 5,000. Con ese poquito. Y aquí yo los invito a que pensemos, listo, paso número 1, soy discípulo, soy seguidor. Si usted siente que es seguidor, pues no se afane todo, no, tranquilo. Ser seguidor no lo va a limitar a usted de recibir la bendición de Dios. Así que no se afane pensando, no, yo tengo que ser discípulo ya. Tranquilo, el Señor va a orar. Pero si usted es discípulo, yo quiero preguntarle, ¿usted está como Felipe? ¿Está como Andrés? Nosotros como discípulos estamos pensando, esto no va a servir, o esto no se puede hacer, esto no se va a lograr. Yo no sé cuántos en la pandemia, cuando hace un año, el 15 de marzo cayó domingo, y muchos pensábamos, nos vemos el próximo domingo. Y no nos vimos. Hasta ahorita, hace poco. ¿Cuántos pensaron cuando empezaron a cerrar todo, ya se acabó iglesia, se acabó todo, que van a estar haciendo las cosas por internet? Eso no va a funcionar, es imposible. Que oración de madrugada por internet. Que cultos por internet, eso no va a servir. Y aquí estamos. Sirvió el pequeño esfuerzo que hizo cada uno, sirvió. Mucha gente comenzó a usar su Facebook para predicar la palabra, su Facebook personal. Y por medio de esas cositas, de esos esfuerzos pequeños, algunos se rindieron en el camino. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar que algunos se rindieron, pero otros siguieron adelante! Pero ¿cuántos de nosotros no estuvimos como Andrés diciendo, ¿y esto para qué va a servir? ¿Cuántos no estuvimos como Felipe pensando,
esto va a ser imposible, porque nosotros a veces estamos pensando que Dios va a obrar como nosotros lo haríamos, con las limitaciones que nosotros tenemos. Entonces, ahí es cuando nosotros le empezamos a poner peros al Señor. Y aún así, con nuestros peros, con nuestras limitaciones, con nuestras carencias, Él no nos desecha. Él nos dice, venga para acá, coja la cesta, vaya y reparta el pan. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Tal vez en este punto uno estará pensando, no, pero más rico ser seguidor, porque, a ver, el seguidor estaba recostadito, divino, esperando a que le llevaran. El discípulo cargando la cesta y vaya, porque el discípulo va a aquellos que necesitan el pan. El discípulo va. Entonces ahí lo primero, ¿cómo sé yo si soy discípulo, soy seguidor? ¿Estoy yendo? Si yo no estoy yendo a servir al otro, yo no soy discípulo. Si yo no estoy llevándole al otro el pan, y en este punto recordemos que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Más adelantico, yo soy el pan de vida. Si nosotros no estamos llevando ese pan de vida, si nosotros sentimos que con venir al culto, con estar participando en un estudio bíblico, con orar, leer la palabra, ¿ya soy discípulo? Pues yo le tengo una noticia. El discípulo va, lleva el pan de vida. Si usted solamente está recibiendo, usted no es discípulo. Usted no es discípulo. Usted es seguidor. Y puede quedarse como seguidor. O puede experimentar lo que deben haber experimentado los discípulos en ese momento. Cuando ellos empiezan a coger esas cestas, a mí me encanta como lo pinta Franco Sefirelli en esa película de que vemos todas las Semanas Santas, del Jesús rubio, ojos azules, todo divino. La escena se muestra cómo los discípulos van con las cestas y se miran como, ¿qué? Y empiezan a repartirle a la gente y sacan panes y sacan peces y no se acaban. Yo no me imagino el gozo de sentir qué es esto, qué poder es este. No teníamos nada. Yo me imagino la cara de Felipe. ¿Cómo? ¿Saben qué vieron los discípulos en ese momento? La gloria de Dios. Por eso es que me encantó el Salmo, aunque estaba indecisa, pero me encantó. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Eso fue lo que vieron los discípulos, eso es lo que ven los discípulos hoy día. El seguidor no sabe de dónde salieron las cosas. El seguidor no sabe todo lo que tuvo que hacer el Señor, todo lo que hizo el Señor para que al seguidor le llegara el pan, para que le llegara la bendición, para que le llegara eso que está comiendo. El seguidor no sabe, pero el seguidor ve, Dios me bendijo, Dios me está bendiciendo, Dios me cuida. Pero se está quedando con algo tan poquito. Si usted todavía es seguidor, le digo, se está quedando con tan poquito. No se estafe. Vaya por más, vaya por ese gozo que tienen que haber sentido los discípulos cuando empezaron a ver que no se acaba, ¿qué poder es este? Y yo me imagino que ellos deben haber recordado aquella escena de Eliseo, el profeta Eliseo, que es un hit, porque Eliseo le dice a su siervo, vamos a alimentar a estos 100 profetas que están aquí. Y el siervo le dice, pues, ¿cómo si nada más tenemos 20 panes? Y Eliseo le dijo, Jehová ha dicho que no faltará, así que usted reparta. Y el siervo repartió, y esos 20 panes alcanzaron para alimentar a los 20 profetas. Y no faltó, todos quedaron saciados, pues así ahora, pero en una magnitud que ni comparación con lo que hizo Eliseo.
Lo que hizo Eliseo fue nada al lado de lo que está haciendo Jesús. Con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Y lo hizo por medio de sus discípulos, y sus discípulos saben que no había nada. Pero Dios eligió que por medio de ellos, además les dice, perdón, paréntesis, vayan y recojan lo que sobró. Encima de todo sobra, no había nada. Y además sobra, pero eso nada más puede verlo el discípulo. Ustedes se imaginan la fe, aunque ellos siguieron fallando, aunque la siguieron embarrando, aunque siguieron dudando, pero eso ayudó a que ellos se fortalecieran de una manera extraordinaria. Porque cuando uno en la vida de fe puede ver cómo el Señor obra, cómo el Señor multiplica, cómo el Señor provee, cómo el Señor tiene misericordia, pues en el momento en que uno tiene el reto, uno sabe quién es Él, porque ya uno ha visto su gloria, porque ya uno ha visto que Él jamás va a dejar avergonzado a su pueblo, a los que creen en Él. Yo recuerdo que mi hermano en una ocasión, sin ser creyente, yo servía en una fundación y él decidió un diciembre hacer lentejas y arroz y un almuerzo para los niños. Y para los niños de esa fundación fue extraordinario porque vieron por primera vez en su vida la figura de un hombre sirviendo con amor. Y los niños amaban a mi hermano, siempre me preguntaban por él. Recordaban esas lentejas como si fueran lo mejor que hubieran comido en su vida, pero era por el amor y por lo que significaba para ellos que los sirviera una figura masculina. Mi hermano me contaba recientemente que ese año, el año siguiente mejor dicho, él hasta julio, agosto seguía teniendo arroz, lentejas y la despensa llena, sin mucho esfuerzo. Pero mi hermana es seguidor. Mi hermana es de los que cree que puede creer en el Señor, en Dios, a su manera. Y entonces a esa manera de él no le alcanzó esa fe para seguir adelante. Y en la crisis, pues él empieza a dudar. En la crisis él empieza a tener miedo. En la crisis él empieza a buscar de quién me agarro, de qué me cojo, de qué me aferro. Pero cuando nosotros hemos sido discípulos y hemos visto cómo la gloria de Dios se manifiesta, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellas personas a quienes nosotros les hemos llevado el pan de vida, pues en el momento del reto, de la crisis, a nosotros no nos va a faltar a qué aferrarnos. Nos aferramos a Él. Y yo sé que nosotros, cuando llevamos el pan de vida, habrá quienes nos digan, no, gracias, no, ya yo tengo mi pancito aquí, deje. ¿Cierto que nos han rechazado 1000 veces? Nos rechazan y nos vuelven a rechazar, pues el discípulo va y le deja el pancito. No importa, no se preocupe, igual si quiere aquí tiene. Y vuelve a pasar, no se preocupe, aquí tiene. Y estará el glotón, deme 2. Y estará el que dice, no, yo no necesito ese pan. Pero insistimos y seguimos insistiendo porque en algún momento esa persona puede tener hambre y sed de la palabra de Dios. Y nosotros no nos vamos a rendir en ningún momento. Seguimos llevando el pan, seguimos llevando el pan de vida, seguimos llevando la palabra, seguimos intentándolo por todos los medios, porque sabemos que el que va a obrar es el Señor, no nosotros. En nuestras fuerzas hubiesen comido 5 panes y rifamos los 2 peces. Pero en el Señor eso que teníamos para dar, eso que tenían para dar, alimentó a una multitud. Y entonces aquí entra otro personajillo divino en esta historia. Dentro de ese grupo de seguidores hubo un niño. El niñito que decidió decirle a Andrés que tenía 5 panes y 2 peces. Ese niño no se puso como Felipe, el discípulo Felipe, a decir, como para qué voy, para qué me acerco, qué pena, yo molestaré a esa gente.
Además que los niños los niños de esa época no eran como los niños de ahora, todos espontáneos y extrovertidos. No, los niños en esta época eran más bien bastante marginaditos. Y ese niño se levantó, fue a un discípulo y le dijo, esto es lo que tengo. Yo no sé si eso era todo lo que tenía el niño, pero era todo lo que él quiso dar. Ese niño se desprendió de lo que tenía sin pensar, es muy poco. ¿Ustedes han sentido alguna vez que tienen muy poco para dar? ¿Ustedes alguna vez han sentido, pero es que yo no sé tanto, pero es que ¿qué voy a hablar yo si yo apenas me he leído el Nuevo Testamento o me he leído solo un evangelio? Yo no sé tanto. A mí me da pena hablar, yo no sé orar, yo no tengo tanta fe, ni siquiera tengo tantas ganas. Tengo sueño, tengo hambre, tengo pereza, Nosotros muchas veces vemos solamente nuestras limitaciones y allí nos quedamos, en que eso no va a servir para nada. Pero este niño se levantó y hoy, todavía, 2000 años después estamos hablando de este niño. Este niño hizo historia en el reino de los cielos, porque este niño se hizo lo que no hizo ningún otro. Se levantó y dijo, 5 panes y 2 peces, ¿les sirve? Aquí están. Jesús ha podido hacer cualquier cosa para alimentar a la multitud, pero fue con los 5 panes y los 2 peces de ese niño, fue con él, el único que se levantó y creyó. Yo no puedo hacer nada con esto, apenas comeré yo, pero en las manos del Señor algo se hará, así que tómelo. Y hoy yo les invito a que piensen, ¿cuáles son sus 5 panes y sus 2 peces? ¿Tienen poca fe? No importa, pónganla en las manos del Señor. ¿Tiene poco conocimiento? No importa, pónganlo en las manos del Señor. ¿Tiene pocas ganas? ¿Tiene poco empuje? ¿Tiene poco de qué? ¿Qué es lo que tiene poco? De ese poco, de eso que tiene, suéltelo, póngalo en las manos del Señor y no importa cuán poquito parezca a los ojos de los hombres. En las manos del Señor, ese poquito suyo va a alimentar multitudes. Ese poquito que cada uno de nosotros tenemos va a alimentar multitudes. Y miren, yo sé que tenemos demasiados defectos, demasiadas carencias. Yo por lo menos tengo un genio terrible. A mí no me gusta nada. A mí no me gusta el ruido, no me gusta la luz, no me gusta nada. A mí me gusta la noche, la lluvia, la oscuridad. Pero así no se puede hacer la obra. Aún así, con el poquito que yo tengo, un día yo empecé a predicarle a un viejito que era analfabeta. Él no podía leer la Biblia porque no sabía leer. Y yo iba y le predicaba, le leía, conversábamos, yo no sabía mucho. Pero ese viejito recibió un día, entendió el perdón de los pecados. Y ese día yo entendí que yo no sabía arrodillarme delante del Señor. Porque yo me arrodillaba así cual heraldo, heme aquí, como si yo fuera el guerrero que se está presentando delante del rey con lo que tiene. A ver, úsame con lo que yo tengo, úsame con lo que yo tengo. Y me di cuenta una tarde que fui a predicarle a Simón que eso no servía para nada. Simplemente le dije a Simón, después de leer Juan 8, yo le dije, Simón, ¿sabes qué? Ya tus pecados son perdonados, ya fueron perdonados. Ya tú puedes presentarte delante de Dios como si nunca hubieras pecado. Y él empezó a llorar y me dijo, ¿de verdad? Yo en ese momento sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos, porque aunque él le iba a predicar todo el mundo, porque era un viejito que vivía solo en una pieza, enfermo, le iban a predicar los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos, todo el mundo le iba a predicar. Pero esa tarde, por medio de
está inútil, que no quería ir, que yo sentía asco. Esa habitación huele a pura orina. Qué horrible. Además llegan los recolectores de basura y todo huele peor. Pero ahí yo iba sin ganas, con poquitas ganas. Sí, no me miren así de feo. A ver, yo soy la única que ha pensado que huele a chichi. No todos me miran con desprecio. Sí, es verdad, lo siento, no tenía ganas, no tenía fuerza, no tenía suficiente amor por nada. Pero ese día me quebrantó ver cómo Simón entendió que sus pecados fueron perdonados. Y lloró y le dio gracias a Dios y él me dijo, gracias, gracias. Yo me fui, llegué a mi apartamento y ahí sí me tiré al piso a llorar y a decirle al Señor con la cara pegada en el piso, gracias, gracias por usarme, gracias por permitir que fuera yo, justamente yo, la menos adecuada para esta acción, para esta obra, la menos adecuada para llevarle el evangelio a un viejito analfabeta. Pues a mí me usaste para que él entienda que sus pecados han sido perdonados. Oh, por Dios. Ahí sí me quebranté, ahí sí entendí que era arrodillarse delante de Él. Y pasé de ser seguidora, de dar un pan, no di más que un pan. Eso era lo que yo estaba dando, eso era lo que yo quería dar. Tomen el pancito, es como la vaca. Eso es como cuando en la universidad hacemos la vaca para comprar lo que sea, no voy a decir qué. Y mire, la otra se ríe. Cuando nos hacemos la vaca porque a nadie le alcanza, nadie tiene suficiente para comprar la cerveza completa. Eso es lo que para lo que uno hace la vaca en la universidad. Entonces, como a nadie le alcanza, el poquito de cada uno sirve. Pues con ese poquito que yo puse ese día, el Señor salvó a Simón. Lo salvó, Él entendió. Ya él no se dejó acusar de más nadie. Ya él no se dejó de acusar de nadie cuando venían las doñas y le decían, pero es que usted no sabe que ese señor uno lo ve así pobrecito, pero ya a Simón no le importaba. Ya Simón había entendido que el Señor perdonó todos sus pecados. Lo entendió, lo recibió, lo aceptó y no se dejó acusar nunca más por nadie con este vaso de barro. Pero ya después de ese momento yo decidí que no quería dar un pan, ya quería dar más. Y en la medida en que uno empieza a acercarse y empieza a ver la gloria de Dios manifestándose en la vida de las personas a quienes uno le está llevando el pan de vida, uno quiere dar más. Y más, porque uno quiere ver más la gloria de Dios en la vida de la gente. Uno quiere ver más la gloria de Dios manifiesta en nuestras propias vidas. Porque aún sabiendo nosotros todos los defectos que tenemos, todas nuestras limitaciones, nos paramos todos los días sabiendo, no es por mí, Señor. Si fuera por mí, nada podría hacerse, nada, pero es por ti. Es por ti. Y este niño que dio los 5 panes y los 2 peces, pues después habrá dicho y hubiera dado, tal vez tenía más, pero eso era lo que quería dar. Tal vez era todo lo que tenía. Y tal vez nosotros hoy sintamos que todo lo que tenemos es muy poquito, pero ese muy poquito sirve. ¿Y saben por qué? Porque a nadie le alcanza para hacer la obra solo. A ninguno. A Pablo no le alcanzó para hacer la obra él solo. A Pedro, a Juan, a Felipe, a Andrés, a ninguno. Porque el reino de los cielos se hace con las piedras vivas. Y las piedras vivas somos cada uno de nosotros. Porque la obra no se hace con uno. La obra se hace con la iglesia y cada uno de nosotros puede aportar algo y ese algo es demasiado valioso en las manos del Señor. En las manos de nosotros no sirve. En las manos de nosotros si leemos mal, nos equivocamos, oramos feo, cantamos mal, hacemos todo mal.
En nuestra experiencia, nosotros vemos todos nuestros errores y los errores de los demás. Pero en las manos del Señor, pues sépalo, en las manos del Señor la vida de cada uno de nosotros es preciosa. En las manos del Señor la vida de todo el poquito, todo lo que quieran dar. No tienen que darlo todo. Si usted ahorita es seguidor y dice, sí, pero es que yo no quiero dar la vida, no se preocupe, aquí entre nos, yo tampoco quería dar la vida. Yo oraba y le decía al Señor, perdóname, pero yo sé que tú eres Dios, pero no te quiero dar mi vida, a mí me gusta mi vida. Mi vida es un hit. ¿Cómo me vas a pedir mi vida? Y bueno, 6 años más tarde, todavía no he dado la vida. Sé que todavía me falta mucho, pero algo sé. La historia de la iglesia se ha escrito con el poquito de millones y millones de personas. El evangelio no hubiera llegado a nosotros si no fuera por los otros millones que creyeron y que decidieron tomar el pan y decir, yo voy y lo llevo. Cada uno de nosotros ha sido el producto de decenas de bocas que nos han hablado de la palabra de Dios. Unos mejor que otros, sí, ¿por qué no? Pero a todos nos han hablado. Ha habido mucha gente que no dejó de ofrecerles el pan de vida, que no dejó de decirnos, aquí está el pan, cuando usted quiera. Y la decisión es de nosotros. ¿Quiero comer el pan? ¿Quiero comer ese pan de vida? Quiero estar allí gozándomela con los otros 12, repartiendo el pan, llevándole a la gente. Porque ¿saben qué pasó después con los seguidores? Lo que pasó con los seguidores es que después se emocionan, quieren hacer a Jesús rey, pero Jesús huye porque Él no vino para eso. Pero luego siguen buscando a Jesús así con unas ganas locas. Aquí está, Señor, ¿cómo llegaste? Y Jesús les pega un frenazo y les dice, ustedes me están buscando porque se saciaron, no porque vieron las señales. El problema de quedarse siendo seguidor es que más temprano que tarde nos vamos a quedar solamente con lo que Él puede darnos, con lo que es eso que pueda saciarnos en la necesidad del momento. Pero si nosotros damos ese pasito que dio ese niño que era seguidor y le damos de lo que tenemos para que lo use para el reino, pues ese poquito va a servir para edificar a la iglesia. Y nos va a dar ganas de dar más, nos va a provocar dar más y más y más, hasta que un día sintamos el deseo de arrancarnos el corazón del pecho y aquí está, toma mi corazón, toma mi vida, toma todo, porque nos vamos a dar cuenta que en las manos de Él sí sirve. Si hoy nos sentimos pequeñitos que no tengo nada que dar, pues acuérdese de la viuda, creo que fue con con Elías. Elías le preguntó, bueno, ¿qué tienes? Ella decía que no tenía nada, pero tenía un poquito de aceite. Y ese poquito de aceite alcanzó para todo. Y llenaban y llenaban y llenaban vasijas y no se acababa el aceite. Se acabaron primero las vasijas que el aceite. Pues así con ese poquito de cada uno de nosotros vamos a llenar y llenar y llenar el mundo de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene algo. No se quede con eso. No se deje matonear por ningún discípulo que venga a decirle, eso no va a servir. Bueno, si no, hágale. Tranquilo. Créalo, no porque se lo digan los demás, porque lo está diciendo la palabra. En las manos de Jesús sirve. En las manos de Jesús Él lo multiplica. En las manos de Jesús todo lo que nosotros tenemos va a alimentar multitudes. Porque a Él le plació, a Dios le plació salvar al mundo por medio de la predicación. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Así que anímense a dar. Del poquito que tiene, delo. Dé de ese poquito. No se compare con nadie.
Simplemente suéltelo y sepa que en manos del Señor todo sirve muchísimo. Y no lo olvide, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo ha sido escrita con el poquito de cada uno. Así que dé su poquito. Ninguno es superior. Ni Pablo, ni Pedro, ni los 12, ni los padres de la iglesia. A nadie le alcanzó tanto como para no necesitar el poquito del otro. Así que anímese, su poquito vale. Yo le invito a que oremos para que sea el Señor revelándonos qué es eso que podemos dar, para que sea el Señor inquietando nuestros corazones y que nos diga, puedes dar esto, vamos, levántate y puedes dar aquello, y que escuchemos la voz del Espíritu para que sea Él quien nos guíe y nos diga cómo hacer, cómo orar de aquí en adelante, cómo obrar de aquí en adelante. ¿Les parece si oramos? Amado Padre Celestial, hoy te damos tantas gracias por mostrarnos, Señor, que tú quieres hacer tu iglesia, tú quieres levantar tu templo con piedras vivas, que estén dispuestas, Señor, a servir en tu obra, que estén dispuestos a dar, Señor, de lo poco que tenemos, porque todos tenemos poco, pero tú en tus manos, tú sobreabundas, tú multiplicas, tú bendices todo lo que nosotros queremos dar y con eso, Padre, alimentas multitudes. Hoy te pedimos, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos qué dar, para que nosotros demos ese paso de fe, sabiendo que tú vas a multiplicar todos nuestros esfuerzos, que tú vas a bendecir todos nuestros esfuerzos, Padre. Ayúdanos a anhelar servirte, a ver tu gloria, a ser saciados con grosura por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino es porque tú haces la obra. Hemos orado en tu nombre, Señor. Amén.